Ok, entonces, bueno, recordarles que están bienvenidos a este lugar, que Dios siempre los está esperando acá, ¿verdad? No más con el hecho de darnos un día más de vida, Él nos está motivando a seguir estando con Él, amén. ¿Cuántos reconocen que la vida es un milagro cada día? Amén, ¿cierto? La vida es tremendo milagro. Amén. Ok, entonces quiero compartir algo, quizás sea corto, quizás largo, pero pues a veces nosotros, para hablar con las personas y de pronto para hacernos entender, o a veces para decirles algo en secreto, hablamos por ejemplo, ¿cierto? No sé si les pasa. Están hablando con alguien y le ponen ejemplos para que entiendan, ¿cierto? Para mostrarles algo, o a veces ponen los ejemplos para que no entiendan lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿A cuánto les pasa esto? ¿O cuántos hablan con ejemplos? Amén. ¿Y les entienden? ¿O muy pocas veces les entienden? A veces no nos entienden, ¿cierto? O a veces no entendemos, nos hablan con ejemplos y no entendemos. En ocasiones, cuando le hablamos a la gente con ejemplos, queremos no dar a conocer algo. ¿Me hago entender? Queremos que las personas de pronto se distraigan en el ejemplo, más no en lo que realmente queremos que sepan, ¿cierto? O en lo que realmente estamos hablando. Esto pasaba pues en la antigüedad, y ya lo vamos a ver, que hablaban mucho con ejemplos. Era mucho lo que hablaban en ejemplos. ¿Para qué? Para que la gente, pues los que pudieran entender, entendieran. Los que no, pues, ¿cierto? Ok, entonces, nos gusta que nos hablen claro y directamente lo que quieren que entendamos. Muchos rodeos nos llevan a cosas ya que no podamos entender nada. ¿Amén? Cuando ponemos muchos enredos o muchos peros o muchas cosas en la forma que hablamos, quizás no nos entienden, ¿o no les ha pasado? Hay gente que le habla a uno y habla tantas cosas y pone tantas trabas y uno a la final no sabe ni qué le quiso decir, ¿cierto? Entonces la idea es ¿cuál? Ser claro, ¿cierto? Nos gusta que nos hablen claro, nos gusta que las cosas que nos digan sean certeras, ¿cierto? Sean al grano, sean, mejor dicho, si nos quieren decir algo, que sea claro, ¿amén? Ok, entonces vamos a ir a la palabra, por favor. Vamos a ir a Mateo 13, del 10 al 17. Ok. Bueno, entonces a este mensaje le he titulado Siendo discípulos. ¿Vale? Ya vamos a ver por qué de pronto les hablé de los ejemplos y de que no hablan claro, y de pronto el título pues dirá, bueno, siendo discípulos hay que, ¿vale? Vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Sí? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. Amén. 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 Entonces, les recuerdo, el título del mensaje se llama Siendo discípulos. Amén. Amén. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a esta enseñanza o a esta palabra, si se dan cuenta, él comienza diciendo que vinieron los discípulos a preguntar por qué hablaba por parábolas, ¿cierto? Es lo mismo que les estaba diciendo al comienzo. Él hablaba por parábolas, si se dan cuenta más abajo dice que porque por lo menos a los discípulos les es dado saber los secretos, ¿cierto? Pero a otras personas no. ¿Me hago entender? Por eso a veces Dios hablaba con parábolas, porque Él quería mostrar algo que quizás pocos iban a entender, ¿cierto? Pero otros sí, ¿cierto? Los discípulos como tal entendían lo que Dios hablaba, ¿cierto? Estaban conectados con Él, pero las otras personas no lo entendían y otras ni siquiera querían escuchar. Amén. Entonces vamos a ver privilegios que Dios me da siendo discípulo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? Privilegios que Dios me da siendo discípulo. Amén. Vamos a leer del verso 11 al 13. Amén. Amén. Vamos a leer del verso 11, ¿vale? Ok. Dice la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Entonces aquí encuentro en estos versículos el primer privilegio que podemos tener de parte de Dios siendo discípulos, es conocer sus secretos. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Amén. ¿O cuántos? Realmente la pregunta sería, ¿cuántos somos discípulos? Amén. 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 Ok. Bueno, hay como 3, pero yo sé que los demás van a seguir. Amén. Ok. Al ser discípulo, Dios me hablará más. Dios no me hablará más con ejemplos o por parábolas, porque Él necesita que la verdad acerca del reino de los cielos yo la entienda y pueda transmitirla. Amén. Entonces, si se dan cuenta, Él les dice a sus discípulos que a ellos sí les puede dar los secretos del cielo y a otras personas, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, a veces leemos la palabra y la entendemos, ¿cierto? Y a veces no, ¿verdad? ¿A cuánto les pasa que no leen y no entienden? A veces nos pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que quizás es Dios queriendo que hallemos el secreto. ¿Me hago entender? O sea, a veces leemos un versículo y decimos, ¿yo para qué leo eso si no estoy entendiendo nada, ¿cierto? Pero lo que Él quiere es que sigamos como investigando el secreto, buscándole el secreto al versículo. Toda la palabra de Dios nos habla, ¿no? ¿O a cuántos no le ha hablado la palabra? Amén. Amén, ¿cierto? Dios quiere mostrarnos esos secretos que Él tiene para nosotros. Pero, ¿qué tenemos que ser? Ser discípulos, amén. Tenemos que tener, mejor dicho, gozar de esos privilegios estando con Él y pues obviamente siendo discípulos, ¿vale? Ok, cuando Dios me da a conocer sus secretos, también me está apartando, ¿vale? Me aparta de lo que habla el versículo 12. Si vamos a ver el versículo 12, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Amén. Porque quiero leerles ese mismo versículo en 2 traducciones más listo. Entonces, listo. Y es tremendo lo que dice pues en otras versiones. Dice así. Póngale pues cuidado lo que dice. Dice:
Porque a los que no saben algo acerca de los secretos del reino, vuelvo a leer. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Amén. Tremendo, ¿cierto? ¿Es bueno o no ser discípulo de Dios? Es bueno, ¿cierto? Porque imagínense si a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta creer en las cosas de Dios. Imagínense si Dios nos quitara ese creer en Él. ¿Sí me hago entender? Peor, ¿cierto? Sería peor. Sería más difícil la vida. ¿eh? Porque les voy a leer en la otra versión. Dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Amén. Mejor dicho, entre comillas, Dios nos hace un favor a veces hablándonos en parábolas. ¿Me hago entender? O sea, Él lo que quiere es que nosotros no perdamos lo poco que de pronto conocemos de Dios. Amén. Quizás muchos conocen mucho, otros conocen poco, pero lo que Dios trata o quiere de pronto hablarnos en medio de estas parábolas o darnos a entender es de pronto mejor dicho, no quitarnos ese poquito de entendimiento que tenemos. ¿Me hago entender? Porque a veces somos rebeldes, ¿no? Lo está diciendo aquí la Biblia. A veces no queremos oír, a veces no queremos escuchar las palabras de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos trata de hablar o hacer estas enseñanzas para no perdernos, ¿no? ¿Sí me hago entender? Para que nosotros no nos perdamos, no perdamos el poco conocimiento que tenemos. Amén. Ok. Aquí de verdad es donde me doy cuenta de la importancia de ser discípulo. ¿Amén? Entonces, de pronto a veces tenemos en poco ser discípulos de alguien, ¿cierto? Ser de pronto discípulo del pastor, de pronto uno dirá: el pastor habla mucho, o sabe mucho y uno no sabe nada. Eso a veces pasa, ¿no? Uno se siente quizás menos, pero esa es la importancia de ser discípulo. La importancia de ser discípulo es que podemos conocer los secretos de Dios, podemos entenderlos, podemos adquirir más sabiduría de parte de Dios y poderla replicar, ¿cierto? De pronto, las personas que quizás no se hallan siendo discípulos, muy pocas veces hablan coherentemente de Dios. ¿Me hago entender? A veces hablamos incoherencias. A veces hablamos de la ley, que quizás Cristo vino a abolir la ley, bueno, cosas así, ¿no? Para no salirme del tema. Pero pues lo que no hemos entendido son los secretos realmente que Dios tiene en su palabra para nosotros. Amén. Amén. Ok, vamos a leer nuevamente del verso 14 y 15, ¿listo? Y vamos a sacar el segundo privilegio que Dios nos da siendo discípulos. Amén. Ok, dice la palabra: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Amén. Porque aquí encuentro el segundo privilegio que Dios me da siendo discípulo. ¿Cuál era el primero? ¿Sí se acuerdan? Conocer los secretos. Amén. Ok, el segundo privilegio sería entender y percibir. Amén. ¿Cuántos saben qué es entender y cuántos saben qué es percibir? Amén. ¿No saben? Ok, pues yo hice la tarea completa y busqué los significados. ¿Listo? Se los voy a decir. El significado de entender, bueno, esto lo busqué en
en un diccionario bíblico, ¿listo? Para que de pronto, si sale algo así que dice alma y esto, ya está, ¿vale? Ok, entender, dice, tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo, dice otro significado, potencial del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. ¿Ven? Ese era el significado de entender. Ahora les voy a leer el de percibir. Dice, recibir algo y encargarse de ello. ¿Amén? Comprender o conocer. Ok. Entonces, de acuerdo a estas dos definiciones, me doy cuenta que el entender, bueno, les vuelvo a leer ese pedacito, dice, induce y deduce otras cosas de las que ya conocen. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando Dios nos da el privilegio de entender, podemos adquirir más conocimiento. Amén. Podemos, de lo que ya sabemos, deducir otras cosas, ¿cierto? Poder aprender otras cosas. Quizás hay cosas que no entendemos, vuelvo y lo digo, en la Biblia. Quizás hemos leído, ya las sabemos, pero llega un punto en que uno vuelve a leer y ya teniendo entendimiento sale otra cosa. ¿No les pasa? Sí. O sea, como que uno dice, uy, esto no lo había visto y había leído como 10 veces ese texto. Y Dios le muestra a uno otras cosas. Amén. Percibir es hacerse cargo. Amén. ¿Cuánto les gusta hacerse cargo de las cosas de Dios? Amén, ¿cierto? A veces es difícil, ¿cierto? De pronto los que servimos, por lo menos en este caso, que le digan a uno, va a predicar, como que si uno está acostumbrado a estar detrás de la guitarra o por ahí cantando, y de pronto que lo pongan a uno a predicar, es difícil, ¿cierto? Pero Dios ya me dio un privilegio que es percibir, ¿cierto? Me puedo hacer cargo de las cosas. ¿Por qué? Porque Él ya me dio un entendimiento y aparte de eso, me da a conocer sus secretos. Amén. O sea, quizás uno tiene nervios, ¿cierto? Le da miedo, hay cosas que le ponen una barrera a uno. Pero ¿qué pasa? Que después de que uno ya tenga los secretos de Dios y de verdad pueda tener ese entendimiento, puede uno dar un mensaje, ¿cierto? Amén. Ok, ese es el privilegio de ser discípulo de Dios. Amén. Les invito realmente a que podamos ser discípulos, a que nos podamos levantar y decirle a nuestra carne, porque realmente es nuestra carne, ese viejo hombre, el que no nos deja avanzar. Amén. El que de pronto nos cega los ojos, quizás no nos deja ver las cosas de Dios como debiéramos verlas. Amén. Ok, continuamos. Amén. Es un gran privilegio realmente conocer sus secretos, entenderlos y ponerlos por obra. Amén. Que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Esos privilegios yo creo que a veces son difíciles de hallar. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque la carne no se somete, ¿cierto? A veces nos cuesta arrodillarnos a orar, o nos cuesta hacer un ayuno, cosas así, me hago entender. Pero entendamos que Dios nos da sus secretos no para que los guardemos, sino para que los pongamos en obra, para que seamos más dinámicos con las demás personas, ¿cierto? Si hoy tengo un día de vida, ¿por qué fue? Porque Dios lo permitió, ¿cierto? La vez pasada iba en la moto y me ponía a mirar como hacia el cielo, ¿sí me hago entender? Y yo decía, si no existe un Dios, ¿quién creó todo esto? ¿Me hago entender? O quién, nomás mire usted ahí donde está. Si no existiera un Dios, ¿por qué Él se acuesta a dormir y vuelve y se levanta recargado de energía? Y no es como un celular, que si no lo pongo a cargar al otro día no me sirve. ¿Me hago entender? O sea, son cosas que, mejor dicho, si esto lo creó un hombre, vamos a poner ese ejemplo. Si esto lo creó un hombre,
y toca ponerlo a cargar, toca estar pendiente de él, ¿cierto? Como algo superior a nosotros no nos iba a crear a nosotros, ¿cierto? Que nos dio la autonomía de podernos levantar, nos dio la autonomía de poder alimentarnos, vamos a buscarle a Él, amén. Nos dio esa potestad de poder hacer esas cosas, amén. Ok, quiero resaltar algo en el verso 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos con los oídos oyen pensamiento, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sano, amén. Ok, entonces quiero decirles algo en esta mañana. Tengamos cuidado si es siempre que no entendemos las cosas de Dios. Examinémonos. No vaya a ser que nos esté pasando lo que dice este versículo. Amén. De pronto este versículo en la Reina Valera uno no lo entiende muy bien, porque pues habla que dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, pero pues se lo quiero de verdad leer en otra versión. ¿Listo? Dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Amén. ¿Sí ven la diferencia de las versiones? Pero pues bueno, gracias a Dios existen otras versiones para entender mejor. Amén. Si nos damos cuenta, dice que el corazón de este pueblo está endurecido. Mis hermanos, a veces no podemos dejar que el corazón se nos endurezca. Hay situaciones que vienen y uno dice, ¿será que Dios existe? ¿Cuánto no les ha pasado? Todo, ¿cierto? Yo creo que a todo el mundo. Pero no debemos dejar que el corazón se endurezca, ni que cerremos nuestros oídos ni nuestros ojos a ver lo que Dios hace en nuestra vida, ¿cierto? Muchas veces las cosas que pasan porque Dios quiere darnos algo mejor, o porque Dios quiere enseñarnos algo o formarnos en alguna área. De pronto nosotros no lo percibimos en ese momento, ¿cierto? Pero Dios tiene un plan, o tiene un as bajo la manga, ¿cierto? Por eso Él nos privilegia de entendimiento y de percibir las cosas para poder superar estas pruebas, ¿no? Para poder uno salir adelante. Sabemos que a veces son duras, ¿cierto? Hay pruebas durísimas que uno dice, pero ¿dónde está Dios, cierto? Pero ¿qué pasa? Que, vuelvo y les digo, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Dios quiere formarnos como discípulos para Él. Amén. Amén, amén. Él no quiere tener personas a las cuales les digan algo y de una vez salgan corriendo, ¿cierto? Él quiere tener unos discípulos firmes. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos Jesús estando con los discípulos, estando Él con ellos, Él mismo les hablaba, Él mismo les enseñaba, Él les mostraba milagros, Él, mejor dicho, y aún así lo negaron, aún así lo vendieron. Imagínense, si me hago entender. Pero ¿qué pasó con el que lo negó? Dios lo perdonó, ¿cierto? Amén. Así Él va a ser con nosotros. Cuando le vayamos a Él, nosotros podemos volver a la casa de Él y pedirle perdón. Amén. Podemos volver a buscarle y Él, quizás esos privilegios que un día abandonamos nosotros, Él vuelve y nos los entrega. Amén. ¿Cuántos son discípulos en esta mañana? Amén. Amén. Entonces, la idea es que podamos de verdad reconocer, entender y percibir, que podamos recibir estos privilegios de parte de Dios, que no sea simplemente el venir a la iglesia, el escuchar la palabra y el salir. ¿No les pasa? O bueno, no les pasa, porque ahora somos discípulos, ¿no? Amén. Bueno, antes nos pasaba, ¿no? Que éramos los cristianos cadochos, decían a mí.
cristianos cada 8, solo veníamos a la iglesia cada 8 días y lo mismo abríamos la Biblia cada 8 días. Amén. Ok, vamos a ver el último privilegio del momento o de esta enseñanza, del verso 16 y el 17. Amén. Dice así: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Ok, entonces aquí encuentro el tercer privilegio de siendo un discípulo. Amén. Entonces, ¿cuál era el primero? Amén. ¿El segundo cuál era? Amén. El tercero es ver y oír su palabra. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Podemos ver y oír su palabra, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una Biblia aquí, ¿cierto? Quizás usted la tenga en su celular, pero la puedo ver, la puedo escuchar. ¿Cuándo la puedo escuchar? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Cuándo podemos escuchar la palabra? Amén, ¿cierto? Dijo el pastor la vez pasada, si usted quiere escuchar a Dios, pues lea la palabra en voz alta. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Amén. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, es un privilegio tremendo poder tener la palabra de Dios y escucharla, verla. Amén. En la antigüedad eran muy pocos a los que Dios les revelaba sus secretos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, antes eran muy pocas las personas a las que Dios llamaba, ¿cierto? Dios no llamaba a multitudes, ¿cierto? Los que ayudaban a que se convirtieran multitudes eran las personas a las que Dios llamaba, ¿cierto? Por lo menos si hablamos de Pablo, Dios lo llamó a él, fue algo personal con él, ¿cierto? Si hablamos de Moisés, fue la zarza cuando lo llamó a él, ¿verdad? ¿Sí recuerdan las historias? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, él siempre estuvo ahí desde que Dios lo llamó, ¿cierto? Él pudo conocer los secretos de Dios, pudo percibir, pudo entender, ¿verdad? ¿Por qué digo que él pudo percibir? Porque se hizo cargo de lo que Dios le había mandado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Moisés a hacer? Amén, ¿cierto? Dios lo mandó a liberar a su pueblo. Amén. Dice entonces, siendo discípulo, Moisés, vamos a hablar de Moisés en este momento. Siendo discípulo, de Dios le fueron revelados los mandamientos y él los mostró al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo le importó muy poco porque no veía ni entendía, ni oía ni entendía. Dios le reveló unos mandamientos a Moisés, ¿cierto? Que los esculpió en unas tablas de piedra, bueno. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo, como que, vuelvo y digo, no veía, no entendía, o no quería escuchar lo que Dios tenía para darles, y pues les importó muy poco, ¿no? Dios quería, digamos que de pronto uno leyendo acá, él quería que en medio de ese proceso que era pasar a la tierra prometida, pudieran hacerlo de una forma más fácil, me hago entender. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo entendieron, ellos no percibieron lo que Dios quería por medio de Moisés decirles. Entonces, ahí fue cuando empezó la prueba, ¿verdad? Ahí fue cuando ellos empezaron a renegar, empezaron a maldecir, por decirlo así. ¿Y qué pasó con ellos? Duró más tiempo el desierto, ¿cierto? Duró más tiempo la prueba. Muchas veces cuando tapamos nuestros oídos, cuando de pronto viene el desierto, porque sé que a muchos nos ha llegado el desierto, queremos tapar nuestros oídos, endurecer nuestro corazón, no queremos saber más de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si estamos en un desierto y queremos olvidarnos del que nos va a sacar del desierto,
pues ¿qué va a pasar? Vamos a durar más en el desierto, ¿cierto? Va a ser más la demora que hay en ese desierto. Entonces, uno de los privilegios de verdad que Dios nos puede dar y podemos gozar de ello es ver y oír su palabra. ¿Por qué? Porque acá están todos los secretos que necesitamos para salir adelante, ¿cierto? Si tenemos un problema, pues vamos a la palabra. Si tenemos, no sé, una herida en el corazón, vamos a la palabra. Si queremos cambiar, vamos a la palabra, ¿verdad? O si no, ¿por qué venimos a la iglesia, cierto? Porque necesitamos escuchar una palabra que nos transforme la vida, ¿amén? Ok. ¿Cuántos son discípulos? Amén. Bien, bueno, ya hay más, ¿sí? Al comienzo eran 3, ya hay más. Amén. Ok, entonces, si volvemos al texto, de verdad quiero leérselo, me gusta leerlo en otra versión para que podamos entender mejor, ¿vale? Dice así: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Vuelvo al ejemplo de la Biblia. Por lo menos en la antigüedad no existían las Biblias. ¿Sí sabían? Las Biblias no existían porque, pues, por lo digo, Dios seleccionaba a las personas para hablarles. Ahora todos somos seleccionados para poder hablar con Dios. Amén. Ahora todos somos seleccionados. Simplemente hay que abrir el libro. Hay que abrir la palabra de Dios y hay que leerla. Amén. No desperdiciemos estos privilegios. No desperdiciemos el conocer sus secretos, el poder entenderlos, el poder percibirlos y además de eso verlos, ver y oír su palabra. No desperdiciemos los privilegios que Dios nos da, porque resultaremos escuchando parábolas. ¿Cuántos quieren oír parábolas? Amén. Pues todos queremos oír parábolas, ¿cierto? Pero ¿cuántos realmente quieren escuchar los secretos de Dios? Amén, amén, ¿cierto? ¿Qué es mejor, un secreto o una parábola? Amén, un secreto, ¿cierto? Pues no desperdiciemos la sabiduría que Dios nos quiere entregar, que Dios nos da, ¿verdad? Los únicos que verdaderamente estemos siendo discípulos podremos gozar de cada uno de estos privilegios. Amén. Entonces vuelvo y le pregunto: ¿cuántos son discípulos en esta mañana? Amén. Amén, ¿cierto? La idea es que podamos gozar de los privilegios. De verdad deseo y les invito que si de pronto siente que Dios no le habla, siente que quizás no entiende lo que lee, siente que de pronto no ve las cosas, las promesas cumplidas en su vida, se examine. A eso le quiero invitar en esta mañana. Que se examine, que mire si realmente está siendo discípulo, que mire si realmente está haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. La idea es que podamos realmente ver y entender y poder poner en obra lo que Dios nos da. ¿Listo? Entonces póngase de pie, por favor, vamos a orar. Esto fue corto pero sustancioso. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a exaltar el nombre de Dios y vamos a decirle a Él que nos deje ver si de pronto estamos fallando en algo y no podamos ser discípulos por Él. Amén. Entonces sígale ahí. Dios y Padre Celestial, gracias, amado Dios. Papá, en esta mañana queremos pedirte, Dios, y decirte, Espíritu de Dios, que nos muestres, amado Dios, lo que necesitamos cambiar, Padre Celestial. Muéstranos, Señor, lo que necesitamos, Padre Celestial, cambiar, Señor, transformar en nuestra vida, Señor, para que podamos llegar a ser discípulos tuyos, Espíritu de Dios. Amado Padre, Señor, ministra cada una de las vidas, Señor. Por favor, te pido, papá, que abras el entendimiento, Señor, que ellos puedan percibir, Padre Celestial, hacerse cargo, Espíritu de Dios, de aquello que tú les vas a hablar, Señor, para cambiar, para transformar, Señor. Padre Celestial, Señor, permítenos poder ver y oír tu palabra, Señor. Permítenos que estos privilegios, Espíritu Santo, habiten en nuestra vida, Señor.
Aún, papito Dios, te pido, Padre Celestial, por cada vida, Señor, por aquellas personas, Señor, de afuera, Padre Celestial, que quizás han cerrado sus oídos, Señor. Quizás, Padre Celestial, se han tapado los ojos y sus oídos para no ver ni escuchar lo que tú tienes para dar, papito Dios. La palabra que tienes para dar, Señor. La palabra, Señor, que quizás puede transformar sus vidas, Señor. Que quizás puede transformar, Padre Celestial, aquellas cosas, Señor, que están fallando en su corazón, en su mente, papito Dios. Espíritu Santo, Señor, gracias, amado Dios, porque tú pones aún, Dios, ministraciones en nuestro corazón, Señor, que nos dan a entender en qué fallamos, Señor. Espíritu Santo, aún siendo discípulo, Padre Celestial, sé que decaigo, Espíritu de Dios, sé que me desanimo, papito Dios, pero tú me das la fortaleza, Señor. Tú me das el entendimiento, Señor. Papito Dios, gracias porque siempre que estoy débil, Padre Celestial, puedo ver, puedo escuchar tu palabra, Señor. Siempre que tengo un problema, Dios, tu palabra, Señor, es mi guía, Padre. Siempre, Espíritu de Dios, que decaigo en algo, Señor, tu palabra me levanta, Espíritu de Dios. Dios de la gloria, hoy entregamos nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que las tomes, Señor, y nos conviertas en discípulos tuyos, Señor. Padre Celestial, gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Hoy queremos adorarte, Padre Celestial. Hoy queremos, Señor, que tu presencia, Padre amado, nos fluya, Señor, que fluya en nuestro corazón, Señor. Hoy queremos escuchar, papito Dios, el eco de tu voz, Señor, resonando en mi interior, Espíritu de Dios. Dios de la gloria, hoy te adoramos. Adórale ahí donde estás, empieza a hablar con Él, habla con Él. Este es un tiempo de oración, este es un tiempo de adorar la presencia de Dios. Ahí donde estás, preséntale tus cargas, quizás sean las cargas, los problemas, lo que no te deje ser discípulo de Dios, pero preséntalos en esta mañana. Empieza a entregar aquello, Padre Santo. Hoy te entregamos, Padre Santo, aquello lo que nos incomoda, Señor, aquella piedra en el camino, Señor, que nos hace tropezar, Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, adorarte, Jesús. Espíritu de Dios, hoy queremos exaltarte, Dios. Empieza a presentar ese problema, empieza a presentar esa carga. Dios de la gloria, permítenos, Señor, ser discípulos tuyos, Señor. Permítenos entender, Padre Celestial, qué es ser discípulo, papito Dios. Permítenos entender tus privilegios, Señor. Permítenos gozar de ellos, Espíritu Santo. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te exaltamos, mi Padre Celestial. Te damos toda la gloria. Escucho el eco de tu voz. Díselo a Él. Resonando en mi interior. Tus palabras, Señor, tus palabras me sostendrán. Es mi seguridad. Dile a Dios que te quite los velos. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Señor, aumenta nuestra fe. Se están encendiendo. Me vuelvo a levantar. Dile mi fe nuevamente. Mi fe se está encendiendo. Díselo a Él. Mi fe se está encendiendo. No me vuelvo a levantar. Y una vez más, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da
tomes el control, Señor, de todo lo que vendrá, Padre Santo. Hoy entregamos nuestra vida, Señor, creyendo, papá, que tú vas a hacer cosas nuevas, Señor, creyendo, Padre Celestial, que tú nos vas a convertir en verdaderos discípulos, Espíritu Santo. Dios de la gloria, gracias, Señor, por entregarnos esos privilegios, Padre. Te pido, Señor, que tú nos pongas, papá, o nos ayudes a nosotros a ponerlos en obra, Señor, a disfrutar de ellos, Señor, y a gozar, papá Dios, de tu compañía, Padre. Te damos toda gloria, honra y exaltación a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.